Bueno, un saludo a todos. Muchas gracias pues, por la invitación a participar en este cuarto workshop en ecohidrología y ecohidráulica, patrocinado pues, y organizado por el Instituto Alexander von Humboldt, el Instituto Universitario de La Paz y la red EcoHH, que es la red de todos en la que todos pertenecemos. Hoy les voy a hablar un poco sobre la ecología isotópica. ¿Qué es la ecología isotópica y los usos y perspectivas dentro de una ciencia como la ecohidráulica? Yo soy Alejandro Zuluaga, soy magíster en Ecología Acuática y Pesca a la Universidad Federal de Pará y soy candidato al título de doctorado con la misma universidad. Profesor de la universidad, del Instituto Universitario de La Paz y perteneciente al grupo de investigación de biología y conservación. Vamos a hablar entonces un poco bien corto sobre la introducción a los ecosistemas acuáticos, el impacto y la fenomenología antrópica de sus ecosistemas, qué son los isótopos, cómo nos pueden ayudar a entender los ecosistemas y las redes y perspectivas que podemos encontrar. Si bien entonces el tema de ecosistemas acuáticos ha sido pues es más estudiado en los últimos años, nosotros vamos a encontrar que estos ecosistemas tan diversos son nombrados de muchas formas. Nosotros últimamente hemos denominado estos ecosistemas como mesohábitats, porque son de alguna manera hábitats que están formados por la profundidad y la lámina de agua, ¿cierto? Y cómo funcionan dentro de los flujos hidráulicos de ese ecosistema. Entonces, básicamente nosotros vamos a ver que nuestro ecosistema puede estar asociado específicamente a la relación que existe entre el agua y la tierra y los flujos y la biota de esos sistemas. Adicional a eso, nosotros tenemos una gran cantidad de componentes dentro del ecosistema que lo hacen funcionar. Y esa funcionalidad nosotros la vamos a interpretar a partir del mesohábitat. Entonces, esto es una muestra de lo que sería una pequeña visual de lo que es un ecosistema cenagoso en la región del Magdalena Medio. Esta es una imagen muy bonita del libro de Colombia Anfibia del Instituto Alexander von Humboldt. Pero nuestro territorio anfibio no es solamente lo que hay de la lámina de agua hacia abajo, ¿cierto? Ese puede ser lo que nosotros podríamos denominar nuestro paisaje acuático, pero también hay una relación muy estrecha entre lo que son las especies terrestres o las especies que pasan una parte de su vida en el agua y otra parte de su vida en tierra, y el ser humano que hace parte fundamental de esos ecosistemas. En este entendido, nosotros también vamos a encontrar que hay una serie de elementos que pueden estar entrando en conflicto dentro del flujo del agua. En eso vamos a encontrar, por ejemplo, los represamientos, el agua de uso para riego, el agua que nosotros podemos encontrar para uso turístico, recreativo, los usos que nosotros podemos encontrar en esos ecosistemas como acervo de alimento y de materias primas. Pero esos son algunos de esos usos que nosotros le damos al ecosistema. Esos usos que generalmente están asociados a la ruptura del flujo del agua o la transformación de ese flujo que corría de forma natural y generalmente producen una serie de impactos dentro del equilibrio de ese ecosistema. Eso es muy importante porque de aquí en adelante en la presentación vamos a hablar mucho sobre red y equilibrio, como nuestra red. Generalmente, si usted no vive como vivían los sinus, pues creo que es otro de los elementos transformadores de ese paisaje acuático y pues hace parte también del problema de la generación de impactos dentro de ese ecosistema. Cuando nosotros hablamos de red, estamos en el colegio o en la escuela, hablamos de una red trófica o una red de alimentación alimenticia que estaba asociada básicamente a algunos insectos que comen hierbas, algunos vertebrados que comen insectos, algunos vertebrados carnívoros que se comen otros vertebrados y algunos otros top de cadena que pueden consumir casi que las fieras más grandes del ecosistema. Pero esa visión se nos cambia cuando nosotros empezamos a entender toda la gran variedad de interacciones que nosotros podemos encontrar dentro de ese mismo ecosistema. Eso se nos complica un poco más, ¿cierto? Pero los isótopos son una muy buena herramienta. Más adelante vamos a hablar que son isótopos, pero son una muy buena herramienta para poder tomar esta gran variedad de interacciones y poderlas simplificar un poco más para poder tener una lectura que nos pueda dar una aproximación del entendimiento del fenómeno que puede ocurrir dentro de un ecosistema acuático.
Para eso entonces vamos a hablar qué son los isótopos estables, para qué nos sirven. Generalmente los isótopos son elementos de la tabla periódica como el carbono, nitrógeno, oxígeno, azufre, hierro, que hacen parte de la formación de la vida, ¿cierto? O sea, son elementos que forman moléculas aromáticas, como orgánicas, perdón, y esas moléculas orgánicas están formando generalmente células y otros elementos para formar la vida. Entonces, el isótopo ocupa el mismo lugar en la tabla periódica, pero tiene un diferente peso atómico. Entonces, para eso, nosotros vamos a ver que ese peso, esa variación dentro del peso atómico está asociado directamente a la ganancia que existe dentro de los núcleos para hacerse estable de un neutrón. Generalmente nosotros conocemos, por ejemplo, el carbono, que es el carbono reactivo, es el carbono 12. Ese carbono generalmente tiene 5 protones, 5 neutrones en su núcleo, que es lo que le da su masa o su peso atómico, ¿cierto? Pero para poder él estabilizarse y no formar moléculas con otro, él gana un neutrón y entonces se vuelve un carbono 13. Es el mismo carbono, tiene el mismo lugar en la tabla periódica, pero tiene un neutrón más que lo hace pesado. Es el amiguito gordo del paseo, ¿cierto? El que no se junta con nadie. Pero el carbono 14 gana otro neutrón más, por eso es mucho más estable y nosotros lo podemos utilizar para hacer dataciones. Así entonces, nosotros cómo podemos utilizar o cómo nos ayuda a entender los ecosistemas esta herramienta. Nosotros podemos partir desde la base del metabolismo, ¿cierto? Y tenemos una premisa fundamental, y es que nosotros generamos, o normalmente en el metabolismo, asumimos esa carga que tenemos de isótopos y la vamos transmitiendo en toda la cadena, dependiendo de sus relaciones alimenticias. Los isótopos estables han sido ampliamente usados, por ejemplo, para datar los patrones alimenticios de neandertales europeos, ¿cierto? Se tomaron algunas partes óseas, hicieron análisis de isótopos dentro de esas partes óseas y pudieron entender cómo se alimentaban esos neandertales. Los isótopos también han sido utilizados para hacer seguimiento, por ejemplo, de incautaciones de marihuana, porque nos puede dar un indicio del lugar o el ecosistema en el cual fueron plantadas esos árboles. Adicional a eso, también ha sido utilizado, por ejemplo, para determinar los flujos de las migraciones de los grandes bagres. Para eso, entonces, se han utilizado este tipo de herramientas y también para el uso de la reconstrucción de las cadenas tróficas. En ese entendido, nosotros partimos de una premisa que usted es lo que usted come. Y para eso, nosotros vamos a ir desde la base. Entonces, en el carbono, nosotros podemos tener sustancias o elementos empobrecidos o elementos enriquecidos gracias a una serie de enzimas que ocurren dentro de la partición del CO2 para formar la energía o formar las moléculas dentro de las plantas, y eso depende de qué vía fotosintética usted usa. Si usted usa, o las plantas usan la vía fotosintética de Kelvin, lo que va a hacer es que tiene mucha facilidad de captar CO2 atmosférico, entonces es muy eficiente su metabolismo y no tiene casi presencia de carbono 13. Ahora, cuando nosotros estamos mirando plantas acuáticas, que son las plantas C4, generalmente ellas tienen mucha dificultad para absorber CO2 y el rompimiento de esas moléculas se vuelve ineficiente, lo que hace que usted tenga mayor productividad, o la planta tenga mayor producción de carbono 13. Entonces, se vuelve enriquecida. En ese sentido, nosotros podemos entender cómo funciona entonces el carbono y cómo el carbono nos puede dar asociaciones de qué fuente principal de energía están tomando las especies en ese ecosistema, y también cómo el nitrógeno, que es otro elemento que también genera isótopos dentro del metabolismo, nos ayudan a entender cuál es el nivel trófico de cada una de estas especies, porque a mayor acumulación de nitrógeno 15, usted tiene un nivel mayor dentro de la cadena trófica, usted bioacumula ese nitrógeno 15 si usted consume presas inferiores y usted es un topo de cadena. Entonces, eso es lo que nos puede ayudar. Esto se llama fraccionamiento trófico. Usted tiene una pequeña modificación de esa relación que existe dentro de ese sistema. Acá vamos a ver pues, una publicación bien pequeña que se hizo acerca de cómo es de la ruta de los isótopos, y pueden entender, esto está en el libro de Colombia Anfibia, cómo están esas relaciones. Nosotros partimos desde la base de una metodología novedosa, una metodología que no es tradicional, ¿cierto? Porque el hacer lo que aquí siempre se ha hecho es un error.
y para nosotros los que trabajamos en estos ambientes tenemos que empezar a generar soluciones innovadoras basadas en la naturaleza. En ese entendido, nosotros vamos a encontrar que los análisis de los contenidos gástricos son muy ineficientes porque no reflejan el verdadero flujo de energía, la verdadera relación con la fuente principal de energía. Los ítems que se encuentran dentro de los contenidos gástricos generalmente no son son los menos digeribles, no son los que se asimilan, y es una fotografía estática. Mientras que los isótopos nos ayudan a entender un poco más ese sistema y más adelante les voy a mostrar. Esto es un ejemplo con la merluza europea, donde se hicieron análisis de isótopos, se sacrificaron 54 especímenes y con contenidos estomacales, teniendo en cuenta que el 40% de los estómagos estaban vacíos, que mínimo tuvieron que sacrificar 30 individuos por clase de tamaño, 4 periodos, con un total de aproximadamente 1000 individuos, ¿cierto? Entonces, la relación del costo biológico para hacer estudios con contenidos tradicionales es muy diferente a lo que nosotros tenemos que sacrificar para poder entender lo que puede suceder en un ecosistema a razón de isótopos estables. Partimos desde la base de que tenemos unas fuentes principales de energía y tenemos toda una gama de elementos que están asociados dentro de la relación carbono-nitrógeno. Y ellos están asociados a esa principal fuente de energía. Eso se llaman modelos de mezclas. Y así nosotros podemos entender cómo va pasando esa acumulación entre una cadena y otra, entre un eslabón de la cadena y las relaciones que existen dentro de esos individuos que están en esa cadena trófica. Para eso nosotros, entonces, este es un ejemplo de un trabajo que hizo Tomás Ollarrizo en los estuarios de la Bahía de Guayará, cuando nosotros encontramos las principales fuentes de energía como el manglar, las algas, ¿cierto? Pero nosotros también pensamos cómo eso está transmitiéndose dentro de la cadena. Entonces, para eso tuvimos que hacer toda una reconstrucción de lo que existe en su base principal y cómo están asociados a los diferentes eslabones de la cadena superior. Esta es una vía que es muy común dentro de los estuarios. Esta es otra vía que también se encuentra muy fácilmente dentro de las playas de los ambientes marinos. Eso lo que nos está mostrando entonces es una relación directa entre la principal fuente de energía y los demás eslabones de la cadena trófica. Podemos prácticamente reconstruir todo ese sistema y poder entender cómo están adecuados en ese ecosistema. Acá tenemos cómo ayudar a entender en los ecosistemas dulceacuícolas. Este es un ejemplo de mi artículo del 2016 en el río Xingú, donde establecimos las principales fuentes de energía y a partir de eso las empezamos a asociar con los diferentes grupos que teníamos de especies dentro de ese sistema. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, los loricáridos, que están muy relacionados con las algas ficoperifíticas, los anostomía, que están muy asociados especialmente a las especies insectívoras. Este bicho come muchos insectos. Las pirañas tienen una relación muy fuerte entre las algas ficoperifíticas y las plantas de margen, y los cíclidos, que son bastante oportunistas, pues ellos están utilizando el sistema de forma indiscriminada. Con estas herramientas nosotros podemos hacer evaluación de nicho, podemos hacer diversidad trófica, diversidad o redundancia trófica, la plasticidad, y todos estos conceptos nos están ayudando a asociarlos básicamente a la resiliencia. Esto, por ejemplo, son las medidas o las métricas que nosotros hemos encontrado, donde podemos establecer los grupos que tienen mayor diversidad trófica, los que tienen mayor redundancia trófica y los que tienen mayor plasticidad. ¿Cómo nosotros podemos establecer las perspectivas? Esto es un pequeño análisis para poder cerrar un poco que la herramienta ha crecido mucho. Ha crecido mucho gracias a que en el 2010, 2011 se han creado herramientas estadísticas que nos ayuden un poco más a entender el por qué funcionan o cómo se relacionan estas principales fuentes de energía con el resto de la cadena trófica. Eso nos ayuda muchísimo para entender o tener métricas muy importantes para establecer impactos ambientales en ecosistemas que tienen influencia de algún proyecto, por ejemplo, como un proyecto de regulación. Y pues esta es una red, ¿cierto?, que creamos con el Tree of Science, básicamente cómo están asociadas esa red de conocimiento con los diferentes grupos.
Para eso lo que encontramos es que se está trabajando mucho en datación o el seguimiento de esas cadenas tróficas, especialmente para ver acumulaciones de metales pesados, también para entender cómo es el funcionamiento ecológico de ese ecosistema o también para entender los impactos ambientales. Eso entonces ha sido todo por ahora, pues espero sus preguntas, me disculpan que haya hablado tan rápido, pero sé que el tiempo es corto y quería mostrarles esta herramienta.